Bueno, ok, recordemos que como parte de nuestra tarea, en principio fue el diagrama estereográfico que en su momento se les compartió o que en su momento descargaron de alguna de los métodos para poderlo obtener en función de la latitud, ya sea en línea, ya sea por Ecotec, SolarTool, etcétera, de las diferentes modalidades que se les presentó para que pudiéramos obtenerlo. Teníamos ¿no? El diagrama estereográfico de nuestro sitio de estudio. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era dividir este diagrama estereográfico que correspondía a un año completo, dividirlo pues en primer semestre y segundo semestre. Y una vez dividido en primero y segundo semestre, estábamos obteniendo algo similar a esto. A ver. Algo similar a esto. En un momento. De 2. Ajá. Algo similar a esto. Teníamos un diagrama estereográfico que iba del primer semestre, que va de enero. Aquí tenemos enero, obsérvenlo. Aquí tenemos enero, en este caso aquí. Y del otro lado lo teníamos hasta junio. Entonces va de enero a junio. ¿Se acuerdan? Ese es el primer diagrama estereográfico. Y el segundo correspondía al segundo semestre, vale la redundancia. De tal forma que lo teníamos de junio hasta diciembre, ¿no? Hasta diciembre. Este era el segundo semestre, mientras que el de acá era el primer semestre, de diciembre a junio. ¿Se acuerdan? Bien, entonces hasta aquí todo marchaba bien. Posteriormente lo que se le solicitó fue justamente, una vez teniendo el diagrama estereográfico de ambos semestres, era basarnos en las temperaturas horarias que iban a derivar de la BAT, y posteriormente estas temperaturas horarias, esta cromática de las temperaturas horarias, la teníamos que justamente estar vaciando en los diagramas estereográficos, de tal manera que con base en estas cromáticas, con base en esta cromática, obsérvenla, esta, depositamos las temperaturas horarias en cada uno de los semestres. De tal manera que de enero, aquí está, de enero hasta junio, lo depositamos justo en el primer semestre, que es este. Mientras que de junio a diciembre, aquí está, lo depositábamos en este segundo semestre. Entonces, de tal forma que justo estas horarias, esta cromática de las horarias, las depositamos en el semestre 1 y el semestre 2. Hasta aquí todo bien. La mayoría llevó adecuado este proceso. Está bien. Sin embargo, necesito mencionar un común denominador que logré identificar con base en su trabajo. Para ello, permítanme primeramente abrir un paréntesis y explicar cómo es que deriva esta cromática, es decir, por qué a veces tenemos amarillos o anaranjados, a veces tenemos blancos, a veces azules muy claros, azules medios, o en algunos casos teníamos azules muy oscuros. Si nosotros identificamos esta cromática en la misma página de la BAT, donde tenemos justamente las temperaturas horarias, podemos estar ligando con toda precisión, qué significa esta cromática en amarillo. Entonces venimos y resulta que esa cromática en amarillo considera a cualquier temperatura que va de 31.1 a 33 grados, mientras que toda esta cromática que está en blanco significa que estamos en zona de confort. Obsérvenlo de esta manera, estamos en zona de confort, de tal forma que en este caso esa cromática en blanco corresponde de 22 a 31 grados, mientras que esta cromática azul claro significa que tenemos, bueno, todos los azules significa que estamos en bajo calentamiento, o lo que es lo mismo, frío. Sin embargo, en función de la intensidad que tenga esta cromática en azules, significa qué tan frío es, si es
una cromática clara, pues significa que es ligeramente frío en este caso, ¿no? Y conforme se va intensificando la cromática, pues significa que se va intensificando también el frío, de tal manera que si ustedes observan, en este caso, la cromática clara significa que va de 20 a 21.9 grados y la cromática azul oscuro significa que va de 17.9 a cualquier otra temperatura por debajo de esta. Caso contrario con la cromática tendiente a los rojos o anaranjados, en donde la amarilla o la más clara va de 31.1 a 33. La intermedia va de 31.3 a 35 y la oscura o la más intensa va de 35.1 en adelante. ¿Sale? Entonces, justamente, insisto, la cromática nos va a dar una idea, nos va a asociar el valor de cada hora térmicamente hablando. De tal manera que si yo les preguntara a ustedes, ahorita tenemos que son las 12:17 y estamos hablando que estamos en abril. Entonces, esto significa que aquí tenemos abril, observen ustedes, aquí está abril. Entonces, si nos vamos sobre el mes de abril hasta las 17, hasta las 12:17, tendríamos que en este momento la temperatura promedio de las 12 de abril estaría en los 28.9 grados centígrados al exterior. ¿Qué significa? En espacios abiertos. De tal manera que para la siguiente hora, esa temperatura se estaría convirtiendo en 30.2, para la siguiente en 31.0 y así sucesivamente. Entonces, si ustedes observan, perfectamente podemos tener las temperaturas horarias de las 24 horas, de cada mes, y esta información es sumamente valiosa porque en función de ella, en función de las temperaturas que se presentan cada hora a lo largo de cada mes en el sitio de estudio, podemos estar determinando qué tan cálido, qué tan confortable o qué tan frío está el espacio, y ahora sí, tener pauta para poder desarrollar justamente en principio la opción óptima de nuestro edificio y posteriormente el dimensionamiento y diseño de los dispositivos de control solar. Esta es la intención de estas temperaturas horarias que vaciamos. Sin embargo, ahora sí, cierro paréntesis y pregunto, ¿hay alguna duda respecto Profe, a cómo está hablando. interpretar Tengo rato viendo la estas pantalla, pero temperaturas no horarias? escucho nada. Yo sí lo escucho. Yo creo que sí. Yo no tengo ninguna duda, profe. Ni tampoco. Ok, no sé quién preguntó, fuiste Lorena, pero te voy a pedir que si no estás escuchando, Lorena, pues sí, si no está escuchando, pues no me va a... Creo que no lo escuchan. No me va a... Ajá, ok. Entonces, bueno, lo que les estaba preguntando, muchachos, ¿hay alguna duda respecto a cómo interpretar justamente la cromática de las temperaturas horarias a lo largo de el mes y año de nuestro sitio de estudio? No, profe. Raúl, Neftalí, ¿hay alguna duda? No los analizamos, Ok, pero bueno. ya sí, ya me di cuenta en que fallé. Ok, bueno, ok, entonces una vez habiendo interpretado adecuadamente justamente estos valores, y recuerden que estos valores pues derivaron del procesamiento que la BAT hizo en función de las temperaturas que ustedes le ingresaron al haberlas averiguado principalmente en el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Servicio Meteorológico Nacional principalmente. Bien. Bien. Cierro paréntesis. Una vez que ya trasladamos estas temperaturas horarias a nuestro diagrama estereográfico, estaría quedando más o menos como lo estamos visualizando aquí. Nada más que aquí quiero hacer una precisión en la cual la mayoría, pues como que
necesitamos corregir en nuestro diagrama estereográfico, muchachos. ¿Cuál es esa precisión? La siguiente. Recuerden ustedes, por favor, que esta es un analema. Esto que vemos aquí es una analema. Y decíamos que el analema es la figura que resulta de registrar la posición del Sol durante un año en el mismo horario. De tal forma que si yo, ahorita tengo las 12:22, si yo comenzara a registrar la posición, vamos a suponer que mi fachada sur fuera completamente acristalada, y yo hoy a las 12:22 comenzara a registrar con un puntito la posición del Sol en esa fachada acristalada sur. Mañana a las 12:22 hago lo mismo, pasado mañana a las 12:22 lo mismo, y así sucesivamente a lo largo de un año. Entonces, lo que estaría pasando es que en esa fachada sur estaría obteniendo la analema, que es esta figura que tenemos en pantalla, esta figura que es tipo infinito, estaría obteniendo la analema de las 12:22 del sitio de estudio. Entonces, la analema la vamos a definir o entender desde ya como aquella figura que se forma del registro de posición del Sol en un sitio específico y en un horario único a lo largo del año. Entonces, de tal manera que la analema que yo acabo de señalar o subrayar corresponde a las de las 9 de la mañana. Sin embargo, acá tengo la analema de las 8 de la mañana, si ustedes lo observan, ¿no? Aquí está. Pero también tengo la analema de las 7, de las 6 y así sucesivamente. Que para efectos didácticos, en el diagrama estereográfico solo aparecen las analemas de cada hora. Sin embargo, eso no significa que sean las únicas que existen. Ya lo comentábamos en la sesión donde abordamos este tema. Podemos tener la cantidad de analemas que creamos siempre que registremos a la misma hora la posición del Sol. De tal manera que, si bien es cierto, aquí solo tengo las de las horas completas, podríamos estar obteniendo un analema para las 8 de la mañana, un analema para las 8 de la mañana, 1 segundo, un analema para las 8 de la mañana, 2 segundos, y así sucesivamente, de tal manera que entre la analema de las 8 de la mañana aquí y la analema de las 9 de la mañana acá, podríamos tener al menos 3,600 analemas, una correspondiente a cada segundo entre estos horarios. Y me estoy yendo por segundos, ¿no? Capaz de que me voy a milésimas de segundo y podría estar obteniendo más analemas. Sin embargo, imagínense cómo es que el diagrama estereográfico se vería en ese tenor. Razón por la cual eventualmente cuando queremos ubicar la posición del Sol en un momento intermedio a dos analemas, lo que hacemos es ubicar la posición de un analema respecto a la otra. Acuérdense, lo dividimos entre 60, porque son 60 minutos, y obtenemos en el minuto esperado la posición del Sol. Bueno, pues justamente aquí es en donde quiero hacer mención respecto a la oportunidad de mejora que pude identificar de la mayoría. Resulta que, recuerden ustedes, este punto que está más abajo del analema corresponde al 21 de diciembre, que es esta verde. Luego viene esta roja que corresponde al 1 de enero. Pero recuerden ustedes que en un analema, el primer semestre recorre en este sentido. Mientras que en el segundo semestre, muchachos, la analema está formada por la posición del Sol, que se va registrando en este otro sentido. ¿Ok? Entonces, aquí lo que podemos identificar, que el recorrido del segundo semestre corresponde a las panzas azules que vemos de la, mientras que las del primer semestre corresponden a estas panzas verdes. Entonces, observen con mucha precisión lo que les voy a indicar. Si ustedes observan, este diagrama estereográfico que estoy mostrando corresponde al primer semestre. ¿Por qué? Porque tenemos 1 de enero, febrero, marzo y así sucesivamente hasta junio acá arriba. Entonces, ¿qué implica esto? Que la cromática de las temperaturas horarias tienen que llegar
hasta las panzas verdes del analema, porque aquí es en donde corresponde el primer semestre, de tal manera que si ustedes observan, esta cromática azul llega hasta aquí, observen, no llega del otro lado. Esta cromática azul clara solo llega hasta aquí, no llega del otro lado. Entonces, observen esto. Esta cromática azul, entre claras y medias, llega hasta aquí. Sin embargo, la cromática que tenemos más arriba obedece justamente la panza que debería de estar correspondiendo al recorrido del analema en donde se encuentra ubicada la posición del Sol. De tal manera que, si observamos el primer semestre que corresponde a la verde, aquí ya correspondió a esta panza, que es la del lado izquierdo. De este lado, una parte corresponde a la panza izquierda y otra parte corresponde a la panza derecha, que es justo la que tenemos aquí. Aquí. Entonces, si ustedes observan, tenemos que atender justamente este detallito en el vaciado de la cromática de las temperaturas horarias. Al final del día yo asumía que así lo iban a hacer porque ya habíamos atendido el tema del analema, pero en algunos de ustedes necesitan generar este ajuste, de tal manera que, insisto, la cromática la vamos a hacer llegar hasta en el primer semestre hasta la panza derecha inferior o izquierda superior del analema, mientras que en el segundo semestre pasa justo lo contrario. Observen, aquí tenemos el segundo semestre. Vuelvo a trazar el tema del recorrido del analema para poderlo entender apropiadamente. Aquí tenemos el primer semestre, obsérvenlo. Ay, caray. Bueno, me está faltando un poco de precisión, pero bueno, ahí lo tenemos. De este lado tenemos el segundo semestre, ¿ok? Aquí lo tenemos, ¿sale? Entonces, en este caso, el segundo semestre hace referencia a lo azul. Y justo, el segundo semestre va del 21 de junio, que es este verde, hacia el 21 de diciembre, que está el otro verde de este lado, ¿no? Entonces, aquí tenemos el segundo semestre. Entonces, en función de ello, ustedes pueden observar que la cromática de las horarias justo llega hasta la panza izquierda inferior, pero hasta la panza derecha superior del analema. Obsérvenlo. Izquierda inferior, derecha superior. Izquierda inferior. ¿Se dan cuenta? Entonces, necesito que por favor tengamos esta corrección en nuestras temperaturas horarias, en el vaciado de nuestras temperaturas horarias, porque aunque pueda parecer no importante este detalle, ahorita que les explique con precisión cómo es que vamos a llevar a cabo la orientación óptima de un proyecto en función de las condiciones termicolumínicas del sitio de emplazamiento, se van a dar cuenta que no es lo mismo este punto que tenemos aquí, lo voy a cambiar de color, no es lo mismo este punto que tenemos aquí que el punto que tenemos acá. Al final de cuentas, los dos puntos hacen referencia a la misma analema, pero en función del mes de noviembre tenemos que aquí son las 8 del 1 de noviembre, entonces correspondería que aquí es antes de las 8 del 1 de noviembre. Entonces, si hay minutos de diferencia, y si hay minutos de diferencia, hay grados de diferencia en cuanto a la posición del Sol se refiere. Y si hay grados de diferencia, también hay periodos que podríamos estar aprovechando o subaprovechando el recorrido aparente del Sol con el diseño de nuestro edificio. Entonces, son momentos importantes que debemos de atender justamente en el diseño de los dispositivos. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna duda de lo anteriormente comentado, muchachos? No, profe. De hecho, lo de las analemas, lo había vuelto a explicar la clase pasada, pero hasta ahorita viéndolo ya con las temperaturas y la cromática y todo, dije, ya entendí. Pero Ya sí, tiene ya quedó. sentido. Ok. Los demás Profe, yo tengo fletes, una duda. sácala.
Es que en el programa, bueno, la vez que nos hizo sacar nuestra gráfica estereográfica de nuestro sitio de estudio, a mí me Ujú. aparece, no me aparece la analema completa de los 2 semestres, pues, solo me aparece una línea. Ujú. Ok, ahorita te explico a qué se debe eso. Y creo que es importante la pregunta que estás planteando. ¿Alguna otra pregunta respecto a lo que acabo de mencionar, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Bien, parece que no. Ok, rápidamente. A ver, lo que comenta Raúl es esto. Raúl, creo que es esta. A ver si es esta. Ajá, lo que comenta Raúl es lo siguiente, muchachos. Dice Raúl, es que yo no tengo analemas. Y sí, en efecto, Raúl no tiene analemas. Raúl hasta cierto punto la tiene un poco más sencilla. Este tema también ya lo había explicado en su momento. Sin embargo, bueno, estoy viendo que todavía hay dudas al respecto. Voy a dedicar unos minutos para que quede claro. A ver. Vertical. Aquí está. Vean el diagrama estereográfico de Raúl y vean el diagrama estereográfico que en su momento yo les pasé. El que yo les pasé, que es el que está en la derecha, yo lo obtuve del programa Solar Tool, que deriva del Ecotec. Entonces, hay diferentes formas de obtener el diagrama estereográfico. Algunas es a partir de programas instalados en la computadora, algunos otros a partir de programas en línea, ¿sale? En el caso de Raúl, que es el que está en la izquierda, lo obtuvo a partir de un programa que está alojado en la Universidad de Oregon. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre el diagrama de Raúl y el diagrama que nosotros hemos trabajado con Solar Tool? Pues justamente esto. Nosotros tenemos analemas, observen ustedes, nosotros tenemos analemas y resulta que Raúl no tiene analemas, Raúl únicamente tiene líneas curvas, ¿no? No tiene analemas, no tiene esas panzas. Recuerden ustedes que es la analema, es el registro de la figura que se genera con el registro de la posición del Sol en un sitio específico, en un sitio y en un horario específico a lo largo de un año. Este horario es importante recalcar que cuando defino el tema del analema, el concepto de analema, este horario al cual hago referencia es el horario civil. El horario civil. Y acuérdense ustedes que tenemos dos horarios, un horario civil y un horario solar. Si nosotros registráramos la posición del Sol a lo largo de un año con base en el horario solar, haciendo el ajuste diario que correspondería, nosotros en lugar de obtener un analema, lo que estaríamos obteniendo es justo una recta, que es lo que vemos de este lado. Una recta en cada horario. Sin embargo, si nosotros registramos al Sol, la posición del Sol, a lo largo de un año, con base en el horario civil, estamos obteniendo analemas. Analemas, con base en el horario civil. Entonces, en principio, entiéndase que el diagrama estereográfico que ofrece la Universidad de Oregón es un diagrama estereográfico que funciona con base en el horario solar, mientras que el que ofrece el Solar Tool o el Ecotec, o en su caso el SOMPA 3D, no, SOMPA 2D, el de Andrew Marsh, es el que funciona con base en el horario solar. En resumen, muchachos, en resumen, si nosotros vemos que dentro de nuestro diagrama estereográfico tenemos un analema, está funcionando con el horario civil. Si no tenemos analemas, está funcionando o está trazado con base en el horario solar. ¿Qué significa? Que aquí de cierta manera Raúl la tiene un poco más sencilla porque sin importar si es el primero o segundo semestre, él estaría haciendo llegar en cada línea, curva, su horario, ¿no? Bueno, su cromática de temperaturas horarias. Entonces, en cierta forma, tiene sus beneficios trabajar con horario solar. En este caso, no es que sea más complejo, pero al final del día sí tiene sus detallitos, pues, el trabajar con el horario civil. De hecho, otra precisión que es importante mencionar, cuando trabajamos con el horario civil, ya también lo habíamos comentado, cuando trabajamos con el horario civil, el diagrama estereográfico nos presenta desfasado, ya sea a la izquierda o a la derecha,
nos presenta desfasada la analema o la hora de las 12 del mediodía. Pero si trabajamos con base en el horario solar, aquí está, observen, resulta que la analema o el recorrido aparente del Sol a las 12 horas o mediodía da justamente en el eje XY, justamente en el eje XY. No está desplazado a ninguno de estos lados, a diferencia del horario civil que sí se encuentra desplazado. Observen, aquí tengo el eje norte-sur, y la analema la tengo desfasada al lado izquierdo. ¿Lo pueden identificar? Grupo, ¿lo pueden identificar? Sí. De tal forma que observen, la analema de las 12 horas, caray, está justamente aquí. Está desfasada de el eje norte-sur. Mientras que acá, literalmente se encuentra sobre el eje norte-sur. Ahí lo podemos identificar. ¿Sale? Entonces, estos son los dos tips. Ojo, no significa que siempre vaya a estar desfasada. Por lo regular está desfasada, pero eventualmente podríamos estar identificando que la analema no esté desfasada, que esté sobre el eje, y de todas maneras estemos trabajando con el horario civil. Normalmente aparece sobre el eje cuando estamos trabajando con sitios cuya longitud es múltiplo de 15 grados. Es decir, un sitio en donde tengamos una longitud de 90, de 105, de 130, etcétera. No. 90, 105, 120, 135, etcétera, múltiplos de 15 grados. Ahí la analema civil estaría coincidiendo con el eje norte-sur. Pero el hecho de que veamos de entrada analema ya es un hecho que estaríamos entendiendo que el diagrama estereográfico está trabajando con el horario civil. Esa es la razón, Raúl. ¿Alguna otra duda, muchachos? Si no la hay, igualmente díganmelo para continuar. No, mi parte no. Ninguna duda. No, profe, todo bien. Ok. Listo, entonces vamos a continuar. Voy a continuar. Ok, bueno, ahora lo que nosotros tendríamos que estar haciendo es, fíjense bien, y aquí es donde viene lo interesante, para poder determinar la orientación óptima de un proyecto la orientación óptima de un proyecto en función de las condiciones térmico-lumínicas del sitio en donde se pretende emplazar, tenemos que hacer lo siguiente. Número 1, fíjense bien, y aquí es en donde necesito que pongamos mucha atención. A ver, aquí yo les pregunto, vamos a concentrarnos en la tabla de las horarias. Aquí está, donde decíamos que los azules, en términos coloquiales, significa que hace frío. Todas estas zonas blancas, en términos coloquiales, significa que está en confort. Y todas aquellas manchas tendientes a los anaranjados, amarillos anaranjados, significa que hace calor. Entonces, primer pregunta, grupo, que les planteo. Con base en lo anterior, pongan mucha atención, con base en lo anterior, a estas manchas azules, blancas y tendientes a los naranjas. Si tenemos condiciones frías, de confort y cálidas en nuestro sitio de estudio, ¿en qué momento es cuando tenemos que bloquear al sol, la incidencia solar, el ingreso solar a los espacios? ¿Y en qué momento lo tenemos que permitir? ¿En qué momento lo bloqueamos y en qué momento lo permitimos? ¿Por qué es importante lo anterior? Porque al final de cuentas los dispositivos de control solar justamente hacen eso, controlar el ingreso de la incidencia solar, permitirla cuando sea necesario, pero obstruirla cuando también lo sea, bloquearla. Entonces, en ese sentido, va de vuelta la pregunta, va de vuelta. Con base en estas condiciones térmicas del sitio de estudio hipotético que estamos revisando, la pregunta concreta es,
en qué momentos tendríamos que estar dejando pasar al sol y en qué momentos tendríamos que estarlo bloqueando. Pues lo tendremos que bloquear en la zona del centro, ¿no? El amarillo, donde hay más incidencia solar. Y dejarlo A ver, otra pasar. vez, Alison. Que Otra vez que no te escuché. lo tendríamos que bloquear en los horarios que están en el centro, la 1, las 2, hasta las 7, en los meses de entre mayo y octubre, porque es cuando hay más incidencia solar, y permitirlo en el resto de horario porque hace más frío, para que entre más el sol. Ok, a ver, lo que nos está diciendo Alison es que en esta mancha amarilla lo vamos a bloquear. ¿Por qué razón? Porque hace calor, dice Alison. ¿Qué piensan los demás, muchachos? En esta mancha amarilla hay que bloquearlo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hace calor. Tiene sentido. Pero, ¿qué piensan los demás? Opino lo mismo. Tal Sí, cual, lo ¿es mismo. así? Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Si nosotros bajamos un poco y observamos la otra gráfica, esta que está en pastel, podemos identificar que lo que está en rojo es el periodo del año, o bueno, la proporción del año que se encuentra en calor. Lo que está en amarillo es el periodo del año, la proporción del periodo del año que se encuentra en frío. Y lo que está en blanco es la proporción del año que se encuentra en condiciones de confort. De tal forma que si ustedes observan en este ejemplo hipotético, el 72% del año se encuentra en confort, el 14% se encuentra en bajo calentamiento y otro 14% más el 14% en sobrecalentamiento o calor y el otro en bajo calentamiento o frío. Entonces, grupo, ¿todos estamos de acuerdo con lo que acaba de expresar Alison? Cabe mencionar también que este comportamiento de las temperaturas horarias es al exterior, en el ambiente. ¿Qué significa? Que con nuestra envolvente vamos a tratar de justamente brindar en todo momento condiciones de confortabilidad al interior de los espacios. ¿Qué quiero decir? Que con la envolvente vamos a tratar de que estos periodos que se encuentran en bajo calentamiento pues se mantengan en confort. Asimismo, con la envolvente tenemos que estar visualizando que este periodo que está en sobrecalentamiento se mantenga en confort, y para ello es que vamos a implementar estos dispositivos de control solar para contribuir a que con la envolvente, y entiéndase la envolvente, el caparazón de nuestro edificio, promover ganancias solares cuando haga frío y promover bloqueos solares cuando haga calor. ¿Ok? Pero aquí necesito hacer una acotación, grupo, y necesito que pongamos mucha atención porque si bien es cierto, Alison muy puntualmente nos comentó que hay que bloquear cuando hace calor, yo les pregunto, dijimos que hay que bloquear cuando hace calor. Acá dijimos que hay que permitir cuando hace frío. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los dispositivos en el resto del tiempo? En el resto del tiempo en el cual nos encontramos en confort térmico. ¿Qué vamos a hacer con nuestros dispositivos de control solar el resto de tiempo que se encuentran en confort térmico? Ya dijimos que cuando haga calor lo vamos a bloquear, sale. Cuando haga frío lo vamos a permitir, sale. Y cuando esté en confort, ¿qué vamos a hacer? Que además representa el 72% del año, casi 3/4 partes. ¿Qué vamos a hacer con nuestros dispositivos de control solar? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre que tienen que funcionar estos? Grupo. No sé, profe, estoy pensando. Ahorita dije que se me ocurra una buena respuesta. Lorena, ¿tú qué pensarías al respecto? Pues supongo que nada más
Mantenerlos como en un término medio y tener ventilado. No sé. Puede ser, puede ser. Pero a ver, muchachos, si yo toda esta zona de confort, si esta zona de confort, estoy en confort, valga la redundancia, si yo permito el ingreso solar en esta zona de confort, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el confort que tengo en ese momento? Si yo permito el ingreso solar, ¿qué va a pasar? Se va a mantener, ¿no? Se va a modificar, ¿no? ¿Para dónde? Fíjense bien. Pues va a aumentar, ¿no? Yo tengo, La temperatura. imagínense que ahorita en su recámara donde estén tomando la clase, se encuentran en confort. Y aquí decíamos que el confort iba, no me acuerdo de cuánto a cuánto, pero está aquí abajo, no me acuerdo a cuánto va, pero están en confort. ¿Qué pasa si en este momento en que se encuentran en confort, abren todas las ventanas, no permiten la ventilación, solo las abren, me refiero a las cortinas, y dejan que entre la incidencia solar directa, que pegue en su piso, en los muros, en el mobiliario, etcétera? ¿Qué va a pasar con ese espacio? Ya comentaba Lorena, se va a modificar, pero ¿para dónde? ¿Para arriba, para abajo? ¿Qué va a pasar con ese espacio? Si yo Aumentar la temperatura. exacto, voy a promover que se sobrecaliente el espacio. ¿Por qué Es lo razón? que- Porque yo, ¿eh? Es lo que alguna vez en el semestre, no me acuerdo hace cuánto tiempo había comentado del efecto, creo que invernadero, ¿no? Que se empieza a calentar el espacio. Ajá, así es. Se podría estar generando el efecto invernadero, como bien comentas, porque acuérdense que el efecto invernadero no es otra cosa más que la implementación de áreas acristaladas para estar teniendo la mayor cantidad de ganancias solares. Pero bueno, cierro paréntesis y en efecto, si yo tengo por defecto confortabilidad, pero promuevo que ingrese el sol, lo que voy a hacer es que estoy generando que al cabo de un periodo corto se va a sobrecalentar ese espacio. Y yo no quiero que se sobrecaliente, yo lo que quiero es mantenerlo en confort térmico. Entonces, en resumen, lo que vamos a hacer es permitir el ingreso de la radiación solar en aquellos periodos en los cuales las condiciones térmicas están en bajo calentamiento, pero bloquearlas el resto del año, tanto en condiciones de sobrecalentamiento como en condiciones de confort. También en condiciones de confort lo tengo que estar bloqueando, porque de otra manera de permitirlo, lo que voy a generar es que se sobrecaliente. Entonces, únicamente yo lo voy a permitir cuando quiero que el espacio se caliente. ¿Y en qué momento es eso? Bueno, pues cuando el espacio está frío, ¿cierto? Pero si el espacio está en confort, o más aún, sobrecalentado, pues lo que voy a hacer es evitarlo. Bajo cualquier circunstancia, voy a evitar que ingrese el sol al interior del espacio. Entonces, esto es bien importante porque una vez que vaciamos nuestras temperaturas horarias aquí, una vez que las vaciamos, justo eso es lo que tengo que estar cuidando, solo dejar que el sol entre en el periodo de bajo calentamiento y bloquearlo el resto del año. Llámese condiciones de confortabilidad o condiciones de sobrecalentamiento. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Ahora, otra cosa que tengo que visualizar. Antes de comenzar a trabajar con mis diagramas estereográficos, yo tengo que ver cuál de los dos diagramas ofrece temperaturas horarias, digamos, ofrece una mancha azul más importante. ¿Por qué una mancha azul más importante? Porque si bien es cierto, ambas tienen manchas azules, ambas tienen manchas blancas o sin color, y ambas tienen manchas amarillas, lo que es equivalente a en ambos semestres hace frío, estamos en confort, o hace calor, eso es el equivalente a la cromática que acabamos de mencionar. Si bien es cierto, ambos semestres ofrecen un periodo con estas características, nosotros nos tenemos que concentrar principalmente para la orientación óptima de nuestro edificio y el diseño de dispositivos de control solar,
nos tenemos que concentrar en aquel semestre, en aquel diagrama estereográfico cuyo semestre tenga la mancha azul más pronunciada, o el equivalente a esté representando condiciones de bajo calentamiento más sustanciales respecto al otro. En este caso, si ustedes observan, el semestre 1, que es el que tenemos en la izquierda, ese es el que tendríamos que comenzar a trabajar. Ojo, no significa que no estemos atendiendo el semestre 2, pero ahorita se van a dar cuenta, más adelante, no sé si en esta clase o en la siguiente, se van a dar cuenta cómo una vez atendiendo el más crítico, por llamarlo de esta manera, ya es mucho más sencillo atender los requerimientos termicolumínicos de aquel cuyas condiciones térmicas de bajo calentamiento no son tan pronunciadas. Entonces, en resumen, lo que tenemos que hacer es identificar en cuál de los dos semestres, a partir del diagrama estereográfico, se presenta la mayor cantidad de temperaturas en bajo calentamiento. En este caso corresponde al primer semestre de 21 de diciembre al 21 de junio, el que está a la izquierda. Entonces, para efectos de la orientación óptima, nos tenemos que basar en este diagrama. ¿Y cómo es que vamos a obtener la orientación óptima? Y aquí es donde tiene relevancia justamente el hecho de hacer llegar la cromática hasta la panza del analema que corresponda. Aquí es en donde va a cobrar vital importancia. Bueno, para que yo pueda obtener la orientación óptima, el primer criterio que podemos utilizar para obtener la orientación óptima del edificio en función de las condiciones termicolumínicas que ofrece el sitio de emplazamiento es la siguiente, y es bien sencilla. Vamos a atender justamente las condiciones de bajo calentamiento, y para ello nos vamos a referir al punto extremo izquierdo del primer mes y al punto extremo izquierdo del último mes que esté presentando esas condiciones de bajo calentamiento. De tal manera que si ustedes observan, esta recta que tengo seleccionada, la voy a cambiar de espesor, es la que me está indicando la unión entre, sí, más o menos ahí, entre las condiciones extremas del mes más frío y las condiciones extremas del mes frío, no es el más frío. Entonces, literalmente lo que hicimos fue ligarlo. ¿Qué hubiera pasado si yo no atiendo el tema de las panzas del analema y resulta que por accidente, en lugar de hacerla llegar del lado izquierdo, la hice llegar del lado derecho? Entonces, resulta que aquí, fíjense bien, sería el extremo izquierdo del mes de abajo, y aquí sería el extremo izquierdo del mes de arriba. Entonces van a decir, ay, profe, pero pues en realidad no hay tanta diferencia. O sea, si usted observa, me podrían estar diciendo eso, ¿eh? Si usted observa, pues es muy poca la diferencia que se está generando entre la orientación que estamos obteniendo al aplicar apropiadamente las horarias respecto a las analemas o al no aplicarlas apropiadamente. En efecto, en principio pareciera ser que no es mucho, pero vamos a ver cuánto es eso a lo que nos referimos como no es mucho. Vamos a ver en qué consiste ese no es mucho. Bien, una vez que definimos del punto extremo del mes más frío al punto extremo del mes menos frío en la mancha azul, lo que vamos a hacer es trasladar esa recta que recién obtuvimos desde su centro, la vamos a trasladar desde su centro y la vamos a ubicar en el centro, aquí está, en el centro geométrico del diagrama estereográfico, o lo que es lo mismo, en el cruce del eje norte-sur y el eje este-oeste. Ahí ya lo tenemos. Simplemente lo que vamos a hacer es extenderlo hasta el círculo mayor del diagrama estereográfico. ¿Sale? Lo extendemos y ahí quedó. Ahora, para obtener la orientación óptima, o bueno, para definir el valor de esta orientación óptima, lo que vamos a hacer es una perpendicular a esta recta que recién acabamos de
de trazar y nuevamente trasladarla al centro del diagrama estereográfico, el cual lo tenemos aquí. Entonces, si ustedes observan, fíjense bien, yo tengo 15, 30, 45, 60, poco más de 60 grados respecto al sur, verdadero. Poco más de 60 grados. ¿Cuánto? Podemos definirlo perfectamente con una cota de este ángulo, ¿no? Donde simplemente lo que vamos a hacer es tomar como referencia el sur, la recta que se encuentra perpendicular a la orientación, y observamos que en función de esta orientación óptima podemos definir que corresponde a 62 grados al este respecto al sur. ¿Qué significa? Que las construcciones que se encuentren en Isla Contoy, que es este ejercicio que estamos haciendo de Isla Contoy, aquellas construcciones para que puedan estar solventando las condiciones de bajocalentamiento en la mañana y estar cubriendo de cierta manera el resto del día, la orientación óptima es 62 grados al este respecto al sur. ¿Qué significa? Que todas nuestras construcciones tendremos que estarlas orientando. Esto es lo ideal, lo óptimo, pero ahorita vamos a ver un caso hipotético en donde a lo mejor el terreno no nos lo permite, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, bien. Estos 62 grados los obtuvimos de la orientación óptima blanca. Sin embargo, vamos viendo qué tanta diferencia podríamos estar obteniendo si yo no tengo esa precaución o esa cautela en hacer llegar la cromática de mis temperaturas horarias hasta la panza del analema que corresponda. Vamos viendo. Entonces, de igual manera, lo traslado al centro de mi diagrama estereográfico, lo hago llegar hasta el círculo mayor y después, ¿qué seguía, muchachos? Ya lo hice llegar a mi círculo mayor. ¿Cuál era el siguiente punto para definir esa orientación? ¿Qué seguía? Grupo. Lo de la otra línea, ¿no? Pero en... La siguiente recta, pero que llegue en perpendicular. Ajá, en perpendicular. En perpendicular, en este caso, aquí está mi perpendicular, mira, ahí está. Ya una vez haciéndola llegar perpendicular, la volvemos a trasladar al centro. Y ya está, al centro. Y ojo, aquí está mi orientación óptima. La voy a poner también de rojo para que lo podamos entender. Aquí está mi orientación óptima. De tal forma que, si ustedes observan, voy a ponerla en... Ahí está. De tal forma que si ustedes observan, vamos a acotar el ángulo y si no tuviéramos precaución de esta cromática hasta las analemas, observen, hay 5 grados de diferencia entre la orientación por haber depositado apropiadamente la cromática de las temperaturas horarias en el diagrama estereográfico en función del analema o no haberlo hecho de manera apropiada. 5 grados. Ustedes pueden decir, bueno, pero pues 5 grados no es mucho, profe. Si es mucho, consideren que cada grado corresponde a 4 minutos diarios de recorrido del Sol, lo que implica que 5 grados por 4 serían 20 minutos diarios de aprovechamiento o subaprovechamiento del Sol en función de su recorrido aparente. 20 minutos diarios que se lo multiplican por 365 días es un mundo de tiempo. 20 minutos diarios por esta diferencia que estamos literalmente obteniendo entre depositar apropiadamente la cromática horaria y no hacerlo de acuerdo con las analemas. Son 5 grados que corresponden a 20 minutos de recorrido aparente del Sol diario. 5 grados que corresponden a 20 minutos. 20 minutos por 365 días, pues es un mundo, ¿no? Es un mundo. Hasta aquí
¿Alguna duda de cómo orientar apropiadamente un proyecto en función de las características térmico-lumínicas que en este se presentan? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, ninguna. No, profe. Alison, Lorena, Raúl. No, profe. Todo bien, profe. Sí, excelente. A ver, déjenme ver. Bueno, vino Gabriela. Qué caray. Bueno, entonces, esto sería la orientación óptima de nuestro proyecto. Entonces, hasta ahora, muchachos, ustedes en sus proyectos arquitectónicos han hablado de soleamiento, han hablado de orientaciones, pero son conceptos que quizás han tomado con poco análisis, con poca profundidad de análisis. Ahorita, con la tarea, bueno, con la clase anterior y por ende su tarea, y con la clase de hoy, ya podrían estar definiendo con precisión la cantidad de horas a lo largo del día, mes, año, que una fachada podría estar siendo soleada, así como con toda precisión estar definiendo en sus proyectos cuál sería la orientación óptima en función de las condiciones térmico-lumínicas. Ahorita observen, podemos decir con toda precisión, el proyecto tiene que estar orientado 62 grados al este respecto al sur. Ya no decimos completamente al sur o completamente al este, sino ya hay una razón de ser por la cual nuestro proyecto tendría que estar orientado en esa dirección. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos la herramienta teórica y práctica que nos permitiría argumentar con toda plenitud cuál es la orientación óptima de nuestro proyecto. Sin embargo, les comentaba hace un momento, resulta que quizás por alguna razón, voy a hablar al aire, ¿eh? Resulta que este es un predio. Vamos a repetir varios predios, ¿no? Voy a repetir una manzana de, no sé, vamos a poner, ¿cuántos son aquí? 2, 4, vamos a repetirlos, es más todo. Que sean 10 predios de esta manzana en un lado y que sean esos mismos 10 del otro. Esto es una manzana, ¿sale? Y eventualmente ustedes se pueden dar cuenta que eventualmente la traza urbana de una ciudad pues obedece todo menos una orientación apropiada, ¿no? Ya llevaron urbanismo, muchachos. Ya llevaron urbanismo. No, profe. Bueno, a ver, si nosotros abrimos la traza urbana de Ensenada, a ver, Ensenada, podemos tener esta traza en cualquier dirección, menos en alguna que puede estar justificando sus condiciones ambientales del sitio, ¿no? A lo mejor tal vez obedezca quizás vialidades, quizás algún tipo de elemento natural como el arroyo, déjenme creer eso. Sin embargo, también puede darse la ocasión que la traza urbana no obedezca nada y simplemente se le ocurrió a alguien generar. Quiero creer eso y déjenme, me quedo con esa idea, pero dense cuenta el grado de traza urbana tan irregular que eventualmente podemos tener en una ciudad, ¿no? Pero esto no es motivo para que el arquitecto pueda tener algún tipo de limitación para con su proyecto. No es motivo y ahorita vamos a ver cómo lo podremos corregir. Pero dense cuenta, a lo que quiero llegar es que la traza urbana puede estar obedeciendo todo menos las condiciones climáticas, solares y ambientales que puedan estar derivando del sitio. De tal manera que podemos tener una traza tan irregular como la que aquí estamos viendo, ¿no? Ahora, si nos vamos, caray, justo estaba en el centro, creo, ¿verdad? A ver, denme un momento. Ahora estoy en el Sausal, la ciudad está de este lado. Ya se me hacía que estaba muy poquita. Aquí de alguna manera la traza urbana está un poquito más regular, si se dan cuenta. Un poquito más regular, pero no deja de no obedecer las condiciones climáticas, ambientales o solares de la ciudad, pero ya está un poquito más regular, ¿no? Al menos ya tenemos una retícula un poquito más establecida, ¿sale? Ya no como lo primero que estábamos viendo. Entonces, de alguna manera, y en ciertas zonas, ¿no? Porque, pues, cuando se contraponen a partir de la reforma de un lado, podemos tener una retícula
pues algo establecido, y del otro lado, si bien es cierto, también tenemos una retícula, pero completamente cambia de orientación. Entonces, para nada es lo mismo proyectar en esta manzana que tenemos aquí, que proyectar en esta manzana que tenemos simplemente cruzando la Reforma. Para nada es lo mismo, porque la orientación del terreno completamente cambia. ¿Ok? Entonces, regreso a mi lotificación de esta manzana hipotética, ¿sale? Y resulta que nosotros vamos a proyectar en este predio, nos contrataron para proyectar en este predio, ¿sale? Bien. Y resulta que el norte está hacia arriba, evidentemente. El norte lo tenemos hacia arriba, entonces mi norte está en este sentido, ¿ok? Ahí tenemos mi norte. Entonces, ojo, resulta que, suponiendo que esta lotificación estuviera en el sitio en el cual pretendo llevar a cabo el proyecto, nosotros tendríamos que estar obedeciendo esta orientación que decíamos corresponde a 62 grados al este respecto al sur, porque decíamos que la de 57, pues ya vimos de dónde deriva, ¿no? Ya vimos de dónde deriva. Entonces, aquí lo que tendríamos que estar haciendo, muchachos, es literalmente orientando, sin importar la orientación de nuestro edificio, perdón, de nuestro predio, sin importar la orientación del predio, tendríamos que estar sugiriendo un proyecto, un edificio, un envolvente que esté orientada 62 grados al este respecto al sur. Entonces, una vez que yo tengo justamente esta orientación, 62 grados, lo que puedo hacer es literalmente llevármela a mi predio, ¿no? A mi predio. Y en mi predio, yo sé que esta es la orientación óptima que tendría que estar obedeciendo. De tal manera que, en principio, si a mí me contrataran para diseñar una casa habitación en el predio que me indicaron, entonces yo lo que tendría que estar haciendo es literalmente, bueno, voy a hacer un pequeño recuadro que pueda caber. No, estoy hablando ahorita conceptualmente, ¿eh? Alinear. Resulta que esta la voy a alinear a la orientación óptima de mi predio. Decimos que ahí está. Entonces, resulta que, observen ustedes, resulta que ahora el proyecto que yo tendría que estar implementando en este predio, pues tendría que estar obedeciendo, no sé, algo similar a lo que estamos visualizando. Algo similar a lo que estamos visualizando. ¿Se dan cuenta? No porque tengamos el predio a una orientación X, no significa para nada que nuestro proyecto no puede estar obedeciendo la orientación óptima que corresponda a las condiciones térmico-lumínicas del sitio. Ahora bien, vámonos un poquito más para allá. Resulta que su proyecto va a ser completamente sostenible, bioclimático. Entonces también les piden que implementemos un sistema fotovoltaico y fototérmico en esta casa habitación, ¿sale? Y ustedes saben que, en términos generales, para tener la mayor cantidad de ganancias solares a lo largo del año, estos dispositivos o estos sistemas tendrían que estar siendo orientados al sur. Entonces, esto significaría que aquí yo tengo, esto sería mi sistema fotovoltaico, simplemente lo tendría que estar orientando hacia el sur. No sé, estoy hablando al aire y nuevamente insisto, lo estoy haciendo de manera muy conceptual, ¿eh? Muy conceptual. Pero aquí tendríamos, fíjense bien, aquí tendríamos justamente la orientación óptima de estos paneles fotovoltaicos. Entonces, observemos algo importantísimo. Voy a borrar parcialmente esto. Y lo que necesito que observemos es lo siguiente. Fíjense bien, ¿eh? Vamos a suponer que esta es la planta arquitectónica de mi proyecto. La de abajo. Y los de arriba son paneles fotovoltaicos. Entonces, lo que necesito que visualicen es lo siguiente. Es lo siguiente, fíjense bien. Mientras que, fíjense bien, mientras que el predio
se encuentra orientado a 21 grados al este respecto al sur, nuestro proyecto se encuentra orientado a 62 grados al este respecto al sur, y nuestros paneles fotovoltaicos se encuentran literalmente al sur, es decir, a 0 grados respecto al sur. Entonces, dense cuenta, y ahorita, simplemente por haber conceptualizado la idea de un proyecto en determinado sitio cuyo terreno está orientado a una dirección, la orientación óptima del proyecto tenía que ser otra, y en este caso los paneles fotovoltaicos tienen que estar al sur. Ya manejamos 3 orientaciones en el mismo predio. 3 orientaciones. La primera, la del predio, la segunda, la del proyecto, y la tercera, la de los paneles fotovoltaicos, o en este caso sistemas solares. ¿Se dan cuenta, muchachos? Es decir, a lo que quiero llegar es que el único límite es nuestra creatividad. Una vez teniendo esta información que realmente es oro molido, ustedes pueden con toda plenitud, estar implementando las orientaciones que crean convenientes dentro de su proyecto. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, no. No, profe. Ok. Bueno, normalmente las generaciones anteriores muy puntualmente me preguntan, oiga, profe, pero usted está hablando de que tenemos un terreno quizás lo suficientemente amplio de tal manera que orientemos el proyecto completamente y no tengamos ningún tipo de escatimación en cuanto digamos, al aprovechamiento del terreno, porque aquí como lo está orientando, bueno, pues puede ser que inclusive ustedes mismos me digan, pues es que se está desperdiciando toda esta zona, ¿no? Quizás toda esta zona, que bueno, es entre comillas, porque ya son áreas exteriores y podrían estarse aprovechando de otra manera. Pero, por ejemplo, quienes han llevado diseño arquitectónico 2 conmigo, se han dado cuenta que el trabajo que desarrollamos en la primera unidad, literalmente el terreno es apenas suficiente para el programa arquitectónico y de necesidades que tenemos que atender. Entonces, lo que normalmente a estas alturas me preguntarían sus compañeros o ustedes mismos es, ¿qué pasa cuando el terreno es, digamos, no es lo suficientemente grande como para generar que el proyecto se reoriente por completo? Bueno, lo ideal sería, muchachos, en principio, lo ideal sería que cuando hablamos de orientación, el proyecto se esté orientando completamente. Eso es lo ideal. Pero si no se puede porque el terreno es lo suficientemente estrecho o porque resulta que tenemos un edificio más alto en algún otro lado o porque resulta que la vista que tenemos para la bahía no corresponde con esta orientación o porque resulta que por cuestiones de comunicación vial nos conviene otra orientación, etcétera, pueden haber muchas variables en el diseño arquitectónico que tal vez no favorezcan la orientación óptima de todo el proyecto. Sería lo ideal, orientar todo el proyecto, pero si por alguna razón no es posible orientar todo el proyecto, entonces lo que tendríamos que estar orientando son únicamente las fachadas de donde podríamos estar obteniendo la mayor cantidad de ganancias solares. En este sentido, si por alguna razón no es posible orientar nuestro proyecto como aquí lo estamos indicando, no se lo voy a poner en verde, entonces lo ideal sería tal vez estar generando una orientación con estas características. Otra vez es conceptual el asunto, ¿eh? Otra vez es conceptual, me ojo por aquí, se me ocurre. Lo voy a aquí y quizás se me ocurre, insisto, es conceptual el asunto. Ay, bueno, podría estarlo. Algo así, de tal manera que si ustedes observan,
si ustedes observan, quizás nuestro proyecto puede estar en este tenor, quizás. De tal manera que, observen, nos ajustamos al predio, en efecto, nos estamos ajustando con el proyecto al predio, pero tenemos algunas fachadas, en este caso, principalmente estas, esta y esta, las cuales me van a estar generando esas ganancias térmicas, bueno, térmico-lumínicas en general, que yo necesito para mi proyecto. Entonces, en el primero de los casos, lo que yo orienté fue el volumen completo, ¿no? Aquí está. En el segundo de los casos, únicamente orienté la fachada desde la cual podría estar obteniendo la mayor cantidad de ganancias térmicas. Mientras que, si de plano tampoco es posible, por alguna razón, orientar las fachadas, ¿qué creen ustedes que entonces tendríamos que estar orientando, grupo? ¿Qué tendríamos que estar orientando si tampoco tenemos la oportunidad de orientar las fachadas? ¿Me escuchan? Sí, estoy No, pensando. No sé si estoy en lo que voy a decir, pero no sé si las ventanas. Ajá, lo que dijiste es más o menos. Exactamente, los vanos de el proyecto, llámese ventanas, claraboyas, puertas, etcétera. Si por alguna razón tampoco puedo orientar las fachadas, entonces lo que tendría que estar orientando serían las ventanas. Y es justo parte del trabajo. A ver, espérenme. Ay, justo parte del trabajo que corresponde a esta segunda parcialidad. Insisto, es conceptual este asunto, ¿eh? Es conceptual. Entonces, bueno. Entonces, serían justamente las ventanas las que tendríamos que estar orientando para lograr el cometido. Ahí está. ¿Sale? Todo depende de las características que puedan estar definiendo o acotando nuestro proyecto. Insisto, lo ideal sería orientar apropiadamente el proyecto, todo el proyecto. Si no se puede, bueno, pues orientamos las fachadas. Si tampoco se puede, bueno, pues orientamos los vanos. ¿Se entiende, grupo? Sí, profe. Profe, tengo una duda. Venga, fletes. Ahorita comentaba que pues a veces los terrenos son muy pequeños, ¿no? Pero ¿qué pasa si aparte de que el terreno es muy pequeño, tenemos como que construcciones colindantes que pues, que tapen a lo mejor Claro. todo eso que En se este caso, podría... ¿no? Vamos a suponer que en este caso la orientación del terreno es el peor de las orientaciones que podamos tener, porque el recorrido aparente es de este lado y de este lado ya tenemos colindancias. Y puede pasar, ciertamente puede pasar. Entonces, a ver, chicos que llevaron diseño arquitectónico 2, ¿qué solución le damos a esos proyectos en donde de plano no es posible tener alguna ganancia ni por fachadas ni por menos? ¿Por dónde obtenemos las ganancias, grupo? ¿Quién ha llevado diseño conmigo? por la azotea. ¿Por el techo? Por las cubiertas. En efecto. Las cubiertas, fletes, las cubiertas conocidas normalmente como la quinta fachada, son las que tienen mayor ganancia solar a lo largo del año de todo el proyecto. Entonces, si por alguna razón, no sé, en este caso colindancias o un cerro puede ser, ¿no? Que el cerro nos genere sombra a lo largo de un periodo importante del año, etcétera, pues entonces tendríamos que estar sugiriendo las ganancias por cubierta. Claro, las cuales combinadas con lo que ya anticipaba previamente Alison respecto a estrategias de diseño bioclimático, llámese efecto invernadero, llámese calentador solar, llámese piso radiante, llámese muro trombe,
etcétera, o azotea solar, etcétera, combinadas con todas estas estrategias de diseño bioclimático, podríamos estar dando una solución apropiada al proyecto respecto a las condiciones térmico-lumínicas que requieren. Ahora, me he estado enfocando en las condiciones térmico-lumínicas porque son las más importantes, entre comillas, ¿no? Digo, todas son importantes, pero estas son las que, de acuerdo con los estudios hasta ahora elaborados, las condiciones térmicas son las que tienen mayor influencia en el desempeño y comodidad que las personas podrían tener de un espacio. Y a modo de ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos en invierno, por ahí como en diciembre y enero? Bueno, ustedes no van a la escuela, pero ¿qué pasa cuando estamos en invierno, no sé, febrero, por ejemplo, que ya entraron a la escuela, en donde les toca ir a las 7 de la mañana a la escuela y resulta que por alguna razón se tienen que parar quizás a las 6 para desayunar algo, bañarse e irse a la escuela? Normalmente las condiciones de frío no dan como para activarnos de inmediato. Entonces, normalmente esas condiciones de bajo calentamiento lo que hacen es mermar tanto la eficiencia o el desempeño de los sujetos como la comodidad de estos. Que si bien es cierto, hasta ahora normalmente los resolvemos con mayor cantidad de arropamiento, con algún calentón, con la ingesta de alguna bebida cálida, etcétera, pero no tienes la disponibilidad de todo ello en todo momento, pues. Entonces, normalmente lo que hacemos es tratar de que nuestra envolvente, llámese en la casa, llámese en la oficina, en la escuela, eso es parte del diseño arquitectónico, es parte primordial del diseño o de las responsabilidades del arquitecto, ¿no? Lograr que las condiciones térmico-lumínicas, bueno, entre otras, insisto, también las acústicas, las lumínicas, etcétera, pero principalmente las térmicas. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos por ahí como entre junio, julio en la escuela y son alrededor de las 3, de las 15 horas? Son alrededor de las 15 horas y están en la clase de Julio Rincón en geometría solar, en donde entre el sueño, además resulta que las condiciones de calor, además de darnos flojera, nos distraen, no generan que pongamos atención, etcétera. Entonces ahí nuevamente, en este caso, las condiciones de sobrecalentamiento, lo que están promoviendo es que no haya un desempeño ni comodidad y a la larga calidad en la salud apropiados para con el usuario que haga uso de esos espacios. ¿De acuerdo, Bletes? Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra duda sí, para continuar? Bien, bueno, lo que quiero dejar muy claro es que no sea límite para nosotros la orientación del predio, muchachos, que no sea límite. Normalmente, desafortunadamente, lo que hacemos es, vemos un predio con estas características y a partir de aquí hacia atrás comenzamos a proyectar, sin importar ni el recorrido aparente del sol, sin importar las condiciones ambientales, las condiciones térmico, nada nos importa, simplemente comenzamos a proyectar con base en el lineamiento que nos ofrece el proyecto y en el límite, en el terreno y el límite de propiedad del mismo. Malamente lo hacemos de esa manera. Sin embargo, ¿qué implicaciones tiene generar estas orientaciones apropiadamente? ¿Qué implicaciones creen ustedes que pueda tener? Generar que un proyecto se oriente apropiadamente, porque además consideren que un proyecto mínimamente tiene una vida útil mínima de 50 años. Entonces, ¿qué implicaciones creen ustedes que pueda tener el orientar apropiadamente un proyecto? La pregunta, grupo. ¿Qué implicaciones creen que pueda tener orientar apropiadamente un proyecto? ¿Lo escucho? Que no tengamos que usar ningún tipo de control mecánico para el confort dentro de Muy bien, la Lorena, para capacitación. empezar. Exactamente, para empezar, es no tener necesidad de emplear sistemas activos para poder llevar a cabo el acondicionamiento del espacio, para empezar. Muy bien, ¿qué más nos genera eso? A orientar apropiadamente un edificio.
¿Un proyecto más sustentable? Un proyecto más sustentable. Pero a ver, vamos a profundizar cada uno de los puntos. Si yo no genero, a ver, espérenme tantito, de un proyecto, funciona con el sitio de emplazamiento, así me explicará la diferencia entre orientar la envolvente, la fachada o las ventanas de un proyecto. Posteriormente facilitar el proyecto y aplicar una serie de recursos que permitirán conocer el procedimiento para dimensionar y diseñar los dispositivos de control solar en un proyecto en función de orientación. Ok, a partir de este momento se requiere atención total, ya que esta y las siguientes clases permitirán lograr dimensión, contribuyen. Ay, caray, creo que la siguiente clase del lunes ya es presencial, muchachos. Déjenme ver. Creo que sí. Toma, chango, tu banana. Plataforma. Sí. La siguiente clase del lunes es presencial. Bueno, en línea, pero presencial. Pero creo que, déjenme ver porque no me acuerdo si son todas las de aquí en adelante. Creo que sí. Oh, yeah. Porque ya estamos trabajando a modo de taller con su proyecto. Conéctate 5 minutos antes para continuar con el tema. Changos. Ok. Bueno, aquí esta todavía es en línea. Ok, son 2 clases, 2 semanas continuas que tanto el lunes como el miércoles nos vamos a ver. Nos vamos a ver en clase práctica con ambos. Nos vamos a ver de manera presencial. Ok. Listo, ok. Ok, las siguientes 2 semanas nos vamos a ver tanto el lunes como el miércoles de manera presencial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, retomando lo que estábamos platicando ahorita. Sí, en efecto, primero, de acuerdo con lo que nos comenta Lorena, este tipo de orientaciones que nos permiten, primero, sensibilizar respecto a las condiciones del sitio de emplazamiento, nos permiten aclimatar adecuadamente cada uno de los espacios de manera natural, en la medida de las posibilidades. Y ello implicaría entonces que sería un proyecto sustentable, como comenta Raúl. Pero esa sustentabilidad no refiere únicamente a la implementación de sistemas pasivos, sino que esos sistemas pasivos a la larga traen efectos secundarios como, en principio, un ahorro significativo en el consumo energético del edificio, justo porque si se necesita ventilar, se ventila de manera natural. Si se necesita iluminar, se ilumina de manera natural. Si se necesita calentar, lo mismo de manera natural. Entonces, si evitamos, en la medida de las posibilidades, implementar sistemas activos, y entiéndase activos aquellos que tienen algún tipo de demanda energética, si tratamos de evitar sistemas activos en nuestro proyecto, lo que estamos promoviendo es que además de que sea un proyecto más saludable, porque brindaría condiciones naturales que favorecen la salud de las personas, también estaría contribuyendo, promoviendo el hecho de que el consumo y la demanda y por ende el consumo energético del edificio sea menor. Y si es menor, implicaría que los dueños o los usuarios, dependiendo la modalidad de hábitat que se tenga en ese edificio, pues tendrían un gasto menor en la factura mensual o bimestral por consumo energético, llámese gas, electricidad o cualquier otro tipo de combustible, ¿sale? O energía. Pero de manera adicional, si nos vamos todavía un poquito más extremos, el hecho de proponer un edificio que no obedezca la orientación y me esté demandando alrededor de 200 kilowatts horas 200 kilowatts hora al día a lo largo 200 kilowatts hora a lo largo de un bimestre respecto a uno que sí está orientado apropiadamente y nos esté demandando la mitad de energía, justamente a lo largo del tiempo, les decía que en promedio mínimo un edificio de estas características tiene una vida útil mínima de 50 años, a la larga el edificio, insisto, va a ser más saludable, va a ser más económico, va a brindar mayor comodidad, pero también desde el punto de vista medioambiental, si no demandamos 100 kilowatt hora mensuales o bimestrales, si no los demandamos, obviamente no hay producción de esos 200 kilowatt hora. ¿Qué significa? Que CFE no los estaría produciendo y si no los produce,
No hay contaminación en el ambiente. Recuerden ustedes que las industrias más contaminantes pues digamos, en el mundo, por un lado es la cementera, que deriva de la construcción, y por otro lado es la que produce energía eléctrica y en su caso el gas, que al final de cuentas son los combustibles energéticos que se utilizan con mayor frecuencia otra vez en la arquitectura o en su caso en el urbanismo. ¿A qué voy? Es como si ustedes normalmente 2 cocas de medio litro diarias, de repente comienzan a tomar agua y ya no requieren de 2 cocas, sino de una coca y un agua. ¿Qué es lo que va a pasar? En la tienda en donde compraban las 2 cocas diarias, va a llegar un momento en que ellos pidan menos cocas a la coca, a la empresa, porque ya no van a estar teniendo esta demanda que en principio estaban teniendo, que podrían estar teniendo simplemente por no haber tomado agua o combinado el refresco con el agua. No sé si me explico el concepto de lo que quiero mencionar. Ahora, si ustedes replican esto por la cantidad de proyectos que hagan en su vida, por la cantidad de sujetos, arquitectos que tenemos este conocimiento, ¿qué impacto tenemos? ¿Sí me explico, señores? Sí. Y ahorita, bueno, nos hemos enfocado a la funcionalidad, pero si le damos un toque estético, que ese es el siguiente paso, si comenzamos a dimensionar y posteriormente a diseñar estos dispositivos de control solar, podríamos estarle dando un plus a nuestro proyecto desde el punto de vista de esteticidad.